Bien, ahora que ya tenemos imprimadas estas piezas, vamos a proceder a pintar primero, contrario a todo lo que se dice siempre, que hay que empezar a pintar del color más claro al más oscuro. Vamos a empezar por las partes negras, debido a que van a requerir luego de un enmascaramiento para poder pintar las zonas verdes en las partes que hay que se mezclen ambos colores, como son por ejemplo el rotor de cola o las ruedas con respecto a las llantas. Para pintar estas partes voy a utilizar dos negros diferentes. Por un lado voy a utilizar negro mate para pintar lo que son las palas, tanto del rotor de cola como del rotor principal. Y para lo que son las ruedas del helicóptero voy a utilizar el H77 negro neumático, que a mí me gusta bastante y que da un tonito muy convincente a lo que son las ruedas. Una vez pintados esos colores, pues procuraremos darle un pequeño pincel seco en gris basalto, ¿de acuerdo? Que es un gris que no es ni muy claro ni mucho oscuro y nos vaya a ayudar a darle un poquito de contraste a todos los relieves de las palas. Una vez que estén pintadas en negro y dado el pincel seco, pasaremos ya a pintar el color verde, enmascarando todas las partes que hayamos pintado de negro para poder pintar bien todas las partes verdes. Así que, una vez dicho eso, continuamos en un momentito porque voy a preparar el aerógrafo y el primer color que vamos a utilizar va a ser el negro mate para lo que son todas las palas de ambos rotores. Bien, pues ya vamos a empezar a pintar las palas, ¿de acuerdo? Y vamos a hacerlo dándole por lo menos dos manos, ¿de acuerdo? Dos manitas finas, primero en sentido longitudinal y luego en sentido perpendicular. Bien, entre mano y mano vamos a dejar un ratito para que se seque, ¿de acuerdo? Y una vez que hayamos dejado secar una media hora, cosa así, pues daremos la segunda mano en sentido perpendicular. Ya le hemos dado la primera manita.
Bien, ya le tenemos dado... Ya le hemos dado su imprimación, fuera su color, a las palas principales y nos toca el rotor de cola. Bien, rotor de cola listo. Bien, una dificultad que podréis encontraros es el pintar negro sobre negro, que es muy por culero, ¿vale? Entonces la forma de ver si estamos pintando es fijándonos en la zona húmeda de pintura, ¿vale?
Bien. Pues en principio las palas estarían medianamente listas. Bien, ahora sí que sí. Bueno, ya hemos terminado las palas, ¿de acuerdo? Ahora las dejaremos secar y mientras vamos a ir pintando el color de la goma de las ruedas del tren de aterrizaje. Para ello, recuerdo, vamos a emplear el color H77 Tire Black, que es un tono un tanto más grisecito, no tan intenso como el negro mate. Así que voy a limpiar el aerógrafo y enseguida continuamos con el proceso de pintura. Bien, ya tenemos preparado el aerógrafo con el color H77, ¿de acuerdo? Este color tiene la característica de que no es un negro intenso como el que se ha aplicado en las palas. Si os fijáis, vais a ver aquí que es el negro de imprimación y el negro neumático. Vale, ahora veréis cuando se seque, fijaros cómo ya se va notando aquí, que se nota perfectamente, a ver, se nota perfectamente de un negro al otro. A ver, así, así, así se verá mejor, ¿vale? Ahora, cuando se seque esto, notaréis la diferencia de tonos del negro al negro neumático. Vale, fijaros cómo ya una vez que está un tanto sequito, se nota bien la diferencia, que este gris, este negro de aquí, que es el negro neumático, es menos intenso que el negro de la imprimación o el negro mate. Bien, ya está el negro neumático de las ruedas. Ahora lo que haremos será dejar secar esta pintura que acabamos de aplicar durante al menos 24 horas, ¿de acuerdo? Para que asiente bien la pintura, que se seque bien y una vez que esté seca le cogeremos con un gris basalto y le daremos un pequeño pincel seco para resaltar los diferentes detalles que hay en las piezas. Así que nada, voy a parar aquí la grabación y en cuanto hayan transcurrido las 24 horas continuaremos con la pintura tanto de las ruedas como de las palas de los rotores. Bien, ya tenemos las piezas que se han secado, ¿de acuerdo? Han transcurrido esas 24 horitas. Vale, vamos a coger una pala del rotor y una rueda para que veáis. Y fijaros cómo muy levemente, ¿de acuerdo? Pero se nota que hay diferencia en el negro, del negro mate al negro neumático de las ruedas. ¿Vale? Fijaros bien cómo el negro neumático es un tono de negro que tiene una pequeña tintura, no muy excesiva, de un tonito azulado. Ahora vamos a darle el pincel seco, ¿de acuerdo? Primeramente
le vamos a dar una manita con el Basalt Grey para darle un poquito de detalle, remarcar un poquito todos los detalles de la superficie, sobre todo en los neumáticos. Y en las palas, pues vamos a intentar resaltar todos los detalles de la raíz de la pala y de el borde exterior, ¿de acuerdo? Toda esta partecita de aquí. Vamos a intentar darle un pequeño toquecillo para resaltarle los detalles. Otra cosa para la que nos puede servir el pincel seco va a ser para simular un poquito el desgaste que sufren las palas al ir constantemente rotando, ¿de acuerdo? Ya que el pincel seco se lo daremos primeramente por el borde de fuga y luego en la zona del borde de ataque pues le iremos dando toquecitos con el pincel seco para darle unos pequeños como unos escurridos, ¿de acuerdo? Del desgaste que se produce en las pinturas al rozar constantemente con el aire. Para ello, como ya os digo, usaremos principalmente el Basalt Grey y después, a lo mejor, si vemos que no queda muy remarcado los relieves con el Basalt Grey, pues le daremos con el Medium Grey. Una vez hecho eso, pues dejaremos secar las pertinentes 24 horas y después procederemos ya a darle un pequeño lavadito, sobre todo en las palas, en el detalle ese que os he marcado, para hacerle un pequeño panelado a esa zona, una vez que hayamos barnizado, claro está, las palas en este caso barnizaremos primero en satinado, aplicaremos el perfilado y después las palas de los rotores las barnizaremos en mate, ya que el color de las palas es mate. Y los neumáticos, pues nada, dependiendo de cómo nos quede, si vemos que es muy exagerado el gris, pues le podremos dar un pequeño lavado de negro, ¿de acuerdo? De negro mate, y luego procederemos a barnizar en satinado antes de... bueno, no, el barnizado de las ruedas lo dejaremos para más adelante, una vez que ya le tengamos pintada lo que es la llanta. Así que nada. Voy a preparar ya las cosas y enseguida continuamos. Bien, pues aquí tenemos los pinceles que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Son los mismos que utilizamos con la cabina cuando leemos el pincel seco, que son los de Dry Brush, los de la gama Dry Brush de Amo, que funcionan muy bien para el pincel seco y es para lo que están pensados los pinceles de esta gama. El pincel más finito pues lo utilizaremos en las palas del rotor de cola, ¿de acuerdo? Y en las ruedas. Y para las palas, como son superficies mucho más grandes, pues utilizaremos el pincel del 6 o del 8. Yo en este caso he sacado el del 8. Así que nada, voy a sacamos el pincel. Estos pinceles, como ya nos comentó López de Anca en la charla, son unos pinceles que son hechos a base de cerdas de conejo. Por mal que suene, ¿vale? Porque a lo mejor alguno se coge y se piensa mal las cosas. Así que nada, las pinturas de Dry Brush, pues como ya sabéis, son acrílicas y se limpian perfectamente con agua. Son de bastante densidad, pero bastante fluiditas a la hora de trabajarse. Como veis, tengo dos tarritos con agua, ¿vale? Uno será para limpiar el pincel y el otro para, en caso de necesidad de limpiar algo porque nos haya quedado excesivo y tal, pues simplemente con un pincel normal y corriente pues podremos limpiarlo. Fijaros cómo ya se van remarcando los relieves de las letras que tienen los neumáticos, ¿vale?
¿Vale? Fijaros como aquí ya se notan bien todos los relieves que tiene la rueda, de todas las letras que llevan grabadas en los flancos. ¿Vale? Y sin embargo en este otro lado, pues esos detalles no se nota ninguno. Y en cuanto le demos con el pincel seco, ¿vale? Veréis cómo empiezan, fijaros como aquí ya las letras empiezan a remarcarse. Como os dije, si vemos que se nos han quedado demasiado remarcadas, que no nos gusta el efecto que nos da el pincel seco cuando le remarcamos en exceso, pues eso, en lugar de volver a pintar la pieza, simplemente cogéis un poco de pintura negro mate de Vallejo y hacéis un lavadito. Y le endiñáis el lavado, lo que es a la zona del neumático. Y eso os dará un efecto de un desgaste bastante convincente en lo que es el neumático. Recordaros que estas ruedas de Armory tienen el balón del efecto peso en los neumáticos. Así que si queréis podéis tener un poquito más de insistencia en esa zona por la parte de arriba, por esta parte de aquí, por ejemplo, para darle un poquito más de resalte lo que es al efecto del peso, ¿vale? Para que os brille un poquito más. Aquí lo vais a notar mejor todo lo que es el remarcado en las ruedas del tren principal, porque es todo un poquito más grande. Pero fijaros como ya aquí empieza a notarse todo el detalle y todo el relieve que tiene el flanco del neumático. Fijaros cómo todo lo que es el relieve del flanco del neumático, incluida la banda que nos delimita lo que es el flanco en sí, se notan ya bastante simplemente con el poquito pincel seco que le hemos dado, ¿vale? Para la banda de rodadura, en lugar de darle el pincel seco longitudinalmente, se lo damos transversalmente, ¿de acuerdo? O sea, se lo vamos a dar a lo ancho del neumático para ayudarnos a remarcar todo lo que son las bandas que tiene la pista de rodadura del neumático. Esta misma técnica, ¿vale?, la podéis utilizar cuando hagáis, por ejemplo, un vehículo acorazado de ruedas. Podéis utilizar esta misma técnica para la banda de rodadura del neumático. Fijaros cómo a la vez de remarcarnos todo lo que son las distintas líneas que tiene la banda de rodadura del neumático, nos sirve un poquito también como efectos de desgaste a la rueda. Aunque eso sí, en la rueda sí convendría que la zona de la banda de rodadura, ¿vale?, por lo menos la zona de la banda de rodadura principal, sí convendría darle después de esto un pequeño lavadito con negro mate, ¿vale?, que se lo haré, para que veáis la diferencia y cómo se oscurece, dejándonos un tonito bastante interesante entre el lavado del gris y el pincel seco del gris y el lavado del negro mate. Vale, fijaros qué chula queda y cómo se nota
todo el relieve del neumático, simplemente con el pincelito seco que le acabamos de dar. ¿Vale? Esto mismo ahora en la parte trasera. Cuando hagáis esto es conveniente que no presionéis mucho con el pincel, porque si se ha quedado muy cargado de pintura, dejaréis todo el flanco o toda la zona donde apretéis, lo dejaréis muy remarcado. Y entonces eso no nos interesa. Todo este pincel seco, ¿vale? Siempre tenéis que procurar hacerlo de forma radial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hagáis siempre de adelante a atrás en todo el neumático, sino que le vayáis cambiando un poco la orientación a la rueda, ¿vale? De modo que sigáis un poquito movimientos de dentro a afuera o de fuera a adentro, del centro hacia el exterior o del exterior hacia el centro de la rueda. Bien, pues esta rueda se podría decir que está. Ahora ya nos queda la otra rueda, ¿de acuerdo? Que le daré el pincel seco fuera de grabación. Y nos ponemos ya con las palas del rotor auxiliar. Así que voy a parar aquí la grabación, voy a darle el pincel seco a la otra rueda del tren principal y enseguida continuamos. Bien, ya tenemos aquí el rotor antipar o comúnmente llamado rotor de cola. El rotor de cola, ¿vale? Recordar que tiene la zona de la pala, que es negra, y luego la zona central, que habrá que pintarla del color verde oliva con el que vamos a pintar el helicóptero. Las palas, como ya hicimos en el vídeo anterior, están pintadas de negro, ¿de acuerdo? En el vídeo anterior, no, al principio de este vídeo. Están pintadas de negro mate, las 4 palas, tanto por la parte externa como por la parte interna. Y ahora le vamos a dar un pequeño pincel seco para lo que es la zona de los bordes más duros, ¿de acuerdo? O sea, lo que es toda la parte del borde de fuga y el extremo de la pala. No se la damos en el borde de ataque, porque en el borde de ataque le vamos a hacer un pequeño desgaste utilizando esta técnica del pincel seco. Bien, vamos a coger solo lo que es al borde, ¿vale? No os metáis muy al centro, sino que simplemente lo que es al borde de la pala. Y lo que es en la zona de la raíz, lo mismo. Bien, como con este movimiento del pincel podemos hacer que se nos rompa la pala, si somos un poquito bestias, lo que podemos hacer es ponerle el dedo así, de esta forma, ¿de acuerdo? Y le podemos dar el pincel seco sin ningún problema. ¿Vale? Fijaros cómo ha quedado remarcado el borde de fuga de la pala, y ahora vamos ya a esta parte frontal del borde de ataque, ¿vale? Que tiene las zonas un poquito más planitas, ¿vale? En esta parte de aquí, recordar, ¿vale? Que las palas llevan un pequeño cablecito, que no es nada más ni nada menos que de un sistema, se trata de un sistema de calentamiento para descongelamiento de lo que es la zona del borde de ataque de las palas, que son las que más sufren el frío, y si se congela la condensación o el agua en el borde de ataque de la pala, es un peligro muy grande para el helicóptero, ya que simplemente con un poquito de hielo podría perder sustentación y caerse. En este caso podría hacer que la cola girase sin control,
¿vale? Y podría llegar a provocar la rotura de lo que es toda la parte de la cola del helicóptero. Así que es importante siempre acordarse de esos pequeños detallitos, ¿vale? Que ahora en negro no lo vemos, ¿de acuerdo? Porque queda todo muy negro, por así decirlo, ¿vale? Y todo eso lo tendremos que pintar luego después con negro mate, simplemente el cable, ¿vale? Una vez que ya hayamos pintado todo lo que es el centro del rotor de cola, pues pintaremos esos detalles de negro mate. Ahora, una vez que ya tengamos el borde de fuga y la punta de la pala, ¿de acuerdo? Procederemos a lo que es el centro de, bueno, la parte de la raíz de la pala, ¿vale? Vale, procederemos lo que es a pintar, a darle el pincel seco a todo lo que es esta zona de aquí, que como veis tiene distintos niveles de las distintas capas de refuerzo que llevan en esa zona. Lo hacemos muy suave, ¿de acuerdo? Muy suave. Y siempre hacia lo que es la raíz de la pala. De modo que nos remarca un poquito todo lo que es ese detalle, ¿vale? Que al tener la pala pintada solo en negro, pues se pierde con mucho. Bien, fijaros cómo ha ganado la pala de estar pintada en negro mate solamente a darle el pincel seco, sobre todo aquí en la raíz alar, en la raíz de la pala, cómo se recupera todo el detallado, el buen detallado que tiene la pieza en sí. Porque las palas del rotor de cola, sinceramente, en esta maqueta son una brutalidad de detalles. Si lo hacéis con un tono de gris más clarito, pues para oscurecerle luego un poquito, pues lo mismo que con las ruedas, ¿vale? Un simple lavado de negro mate y nos va a conseguir un efecto bastante bueno. Bien, fijaros cómo queda la pala con el pincelito seco, cómo se notan ya todos los relieves que tenemos, como ya hemos dicho, en la raíz de la pala. Bien, visto ya en una de las palas, ¿vale? Voy a proceder a hacerlo en el resto de palas. Y en cuanto lo tenga ya hecho en el resto de palas, voy a enseñaros cómo hacerlo para el desgaste, que va a ser un pelín distinto, ¿vale? A la forma de aplicar la pintura. Así que nada, voy a parar aquí un momentito la grabación y voy a proceder a pintar, bueno, a dar el pincel seco en el resto de... Bien, pues una vez terminado las palas del rotor de cola o rotor antipar y las ruedas, vamos a darle el pincel seco a las palas del rotor principal. Para ello, primeramente nos centraremos en esta parte de aquí, ¿de acuerdo? En la zona de la raíz alar, tanto por el borde de ataque como por el borde de fuga, y en el borde de fuga del helicóptero, teniendo especial precaución cuando nos acerquemos a esta zona de aquí, ¿vale? Por la pieza de fotograbado que lleva. Misma forma de proceder que antes, ¿de acuerdo? Con el mismo color y un pincel algo más grande para no eternizarnos, pues simplemente cogeremos un poco de pintura
limpiaremos bien el pincel y con sumo cuidado le vamos dando en las zonas que nos interesan. Recordar que lo que buscamos es simplemente remarcar un poco los detalles de la superficie, ¿vale? Lo hacemos primeramente en la raíz del ala, como ya os he dicho antes, por la parte de arriba y por la de abajo. Con especial cuidado para no estropear nada de lo que ya hemos pintado. Bien, una vez que ya hemos remarcado esos detalles, pues ya simplemente iremos al borde de fuga de la pala y poquito a poco le vamos dando su pincel seco. Según vayamos alejándonos de lo que es la parte del borde de fuera, de la parte de la raíz alar, pues vamos a tener que ir sujetando la pala, porque si no va a flexar mucho cuando le demos el pincel seco. Para esta parte de aquí vamos a emplear un pincel plano normal y corriente de lo más suave que tengamos. Y lo haremos con muchísima suavidad y con muchísimo cuidado. Y ahora ya para lo que nos queda, pues podemos emplear este mismo pincel plano que hemos utilizado para lo que es el borde del final de la pala. Una vez hecho esto ya en la pala, pues nos queda simplemente con mucho cuidado darle pequeños toques. Fijaros que no voy adelante y atrás ni nada de eso, sino que siempre procuro seguir la misma dirección para evitar que se nos pueda manchar la parte de arriba o la de abajo de la pala. ¿Vale? Simplemente nos interesa un poquito aclararle, por así decirlo, el borde de ataque de la pala, del rotor, y así nos puede servir también como un primer indicio de desgaste de las palas. Ya está. ¿Vale? Ahora ya únicamente nos quedaría el trabajar con óleos o con esmaltes, simplemente haciéndole una línea en el borde de ataque y arrastrando hacia atrás para difuminar la pintura y simular un poquito el desgaste por el flujo del aire. Hasta aquí, ¿vale? Tenemos lo que son las palas de los rotores. Yo ahora voy a parar la grabación aquí, voy a hacer este mismo tratamiento en las otras tres palas del rotor principal, ¿vale? Y ya continuaremos pues con las piezas del sistema de plegado de palas. Ya vamos a pintar lo que son las piezas que veis aquí, que son las que corresponden al sistema de plegado de palas. Para ello vamos a emplear, yo en mi caso, el H327, que es un rojo Federal estándar, ¿de acuerdo? Rojo Federal estándar 11136. No hay un color definido para este equipo, ya que yo en distintas fotos lo he visto amarillo, lo he visto verde oliva, lo he visto rojo, o sea que es dependiendo muchas veces de la propia unidad que vaya a utilizar el equipamiento, el color que tenga.
Yo voy a usar el rojo simplemente para dar un poco de variedad al helicóptero, de variedad tonal a la maqueta, para que tengamos una cosa que sea curiosa y llamativa. Entonces, lo dicho, voy a utilizar este rojo y luego después para el pincel seco, pues emplearemos el rojo de la gama Dry Brush, ¿de acuerdo? El 643, y probablemente también emplee un naranja. Bien puede ser el naranja claro o bien el naranja normal y corriente, ¿vale? El naranja brillo. Así que nada, voy a preparar el aerógrafo con el diluyente y la pintura y enseguida empezamos con la pintura de estas piezas. Bien, lo primero que vamos a pintar van a ser las piezas que sirven para fijar las palas del rotor y las distintas piezas del equipo que van fijadas a estas. Para ello, yo lo primero que voy a hacer, como son piezas muy pequeñitas y que volarían con mucha facilidad, los voy a dejar en un tapón de una botella de Fanta o de Coca-Cola, de lo que tengáis, ¿vale? Y después, con unas pinzas, ir cogiendo uno a uno para pintarlos tranquilamente. Es preferible que para esto utilicemos unas pinzas de punta curva, ¿vale? Y que tengan una forma de mantenerlas cerradas, ¿vale? Como el caso de estas, que ya las habéis visto antes, ¿vale? Que simplemente con deslizar esto, las pinzas quedan cerradas. Cogeremos una de las piezas y la sujetaremos con las pinzas. Y después le daremos con la pintura como hacemos habitualmente. El rojo sobre el negro es muy complicado de aplicar, así que recomiendo que lo hagáis con paciencia, ya que necesitaréis varias manos y muchas pasadas para conseguir que la pieza coja el tono del color que estáis aplicando. Bien, ya está pintada de rojo, ¿vale? Y ahora ya simplemente procuraremos dejarlas en los orificios de la base del erizo. Creo que cogéis un poquito el concepto para pintar estas piezas pequeñitas. Así que voy a dejar aquí un momento la grabación, voy a terminar de pintar estas piezas y enseguida continuamos con el resto. Bien, como veis ya están pintados todos los anclajes, ¿vale? Todas las puntas de fijación. Ahora vamos a pintar el resto de la forma normal, simplemente le echaremos la pintura y listo. Una vez que esté echada la pintura, pues dejamos secar y le aplicaremos una segunda mano
Bien, yo creo que con esto que habéis visto ahora queda más que claro el tema de cómo pintarle todo lo que es el sistema de plegado de palas en el color rojo que le estoy aplicando. Como ya os he dicho, podéis emplear amarillo, verde oliva, rojo, azul, el color que más os guste para vuestro sistema de plegado de palas. Lo habitual, por ejemplo, es si es un helicóptero destinado en la Armada, es que utilicen el rojo, ¿de acuerdo? Lo que no quita que en otras unidades de, por ejemplo, del Army, del Ejército de Tierra estadounidense, pues tengan el mismo color en alguna unidad. Pero vamos, que en este sentido yo creo que es un tema de libre elección del color, por eso mismo, que es un equipo que no se utiliza en todas las unidades, porque por ejemplo no se dispone del mismo espacio en un portaaeronaves, ¿de acuerdo? Un portahelicópteros, por ejemplo, de los marines, a lo que se dispone en una base terrestre donde puedes tener perfectamente los helicópteros con las palas desplegadas y demás. Así que nada, visto esto, voy a parar aquí la grabación, voy a terminar de pintar todas las piezas con este color y a darles una segunda mano para que cojan el tonito rojo que debe de tener, y continuamos en un momento. Bien, ya tenemos las piezas con sus dos manitas con el color rojo que le hemos aplicado. Aquí le veis que es se ve como si fuera un color rojo, pero en realidad es un rojo amarronado. Le vamos a dar ahora el pincel seco con el rojo primero, y si vemos que no nos acaba de convencer mucho como queden remarcados los relieves, le podremos aplicar un pincel seco con un poco de naranja. La técnica, ya sabéis, la misma. Las únicas piezas que pueden ser un poquito complicadas a la hora de aplicarles el pincel seco pueden ser todos los que son los fijadores de las palas. Para ellos vamos a necesitar ayudarnos de unas pinzas. Ya sabéis, preferiblemente unas que nos permitan dejar las piezas fijas, sujetas, ¿de acuerdo? Mientras que trabajamos. Y como habéis visto, es preferible unas pinzas que sean o de presión negativa o como las que estoy utilizando yo, que permiten fijar las piezas, ¿vale? Y con ello tendremos más libertad de movimiento a la hora de manejar las piezas, ¿vale? Para estas piezas pequeñitas voy a utilizar un pincel plano, ¿de acuerdo? Del número 2, ¿vale? Para que lo veáis un poquito mejor, voy a utilizar esta pieza, ¿de acuerdo? Y simplemente me voy a centrar un poco en aplicarle el pincel seco en las zonas de las aristas.
ya está aplicado el pincel seco con rojo, ¿de acuerdo? Ahora ya tocará dar el pincel seco con el naranja, ¿de acuerdo? Pero primero hay que limpiar el pincel. Para limpiar los pinceles ya sabéis que con un poquito de agua nos sobra y nos basta. El rojo es importante limpiarlo muy bien, porque si no luego todas las pinturas se nos van a contaminar con el rojo. Y el rojo es uno de los colores más difíciles de limpiar en unos pinceles. Bien, bueno, más o menos nos puede valer. Recordad que del naranja, ¿vale?, podemos emplear uno de estos dos tonos de naranja, ¿vale? O bien el naranja brillante o bien el naranja claro. Yo voy a probar primero con el naranja brillante, a ver qué tal queda. Y si no me convence el resultado, miraré de hacer el pincel seco con el naranja claro. Esta vez, en lugar de hacerlo de forma general, me voy a centrar solamente en lo que son las zonas de las aristas. Bien, ya está. ¿Vale? Fijaros que acabado más curioso nos deja el pincel seco naranja en las zonas de las aristas, ¿vale?, en las zonas de los bordes duros. Queda bastante chula la pieza así. Y le da un toquecito bastante interesante a lo que es el conjunto de la pieza. Esto mismo lo reproduciremos con todas las piezas, tanto las pequeñitas como las más grandecitas. Así que nada, voy a parar la grabación aquí. El vídeo por ahora se va a quedar en este punto y en el próximo vídeo ya empezaremos a dar los tonos verdes a las distintas piezas que tenemos preparadas y empezaremos por preparar el enmascaramiento de las palas del rotor de cola y de las ruedas del helicóptero. Las ruedas del helicóptero va a ser lo más sencillo que va a ser. Ya lo veréis cómo va a ser lo más sencillo. Y por el contrario, las palas del rotor de cola van a ser bastante complicadillas de enmascarar debido a que las palas en sí se atornillan al encastre, ¿vale?, que es con este tornillo. Y las palas tienen aquí una forma de U, ¿vale?, en lo que es la parte esta, tienen una forma de U
que permite entrar el brazo de las palas. Así que eso lo haremos la semana que viene, la semana que viene o dentro de 15 días, depende del tiempo que me lleve el hacerlo y grabarlo y producir el vídeo. Y vamos ya a pintar todo lo que es la parte central del rotor de cola y demás piezas que tienen que llevar el color verde. Así que nada, lo dejo aquí y nos vemos en unos días.